su opinión a través del Facebook. Búsquenos como Hablando Claro CR. Regresamos con Hablando Claro. Con un país en sintonía, nos tomamos una rica taza de café Rey Selecto con don Fernando Lara Gamboa, nieto de don Fernando Lara Bustamante, y quien ha sido uno de los emprendedores por amor familiar, por reconocimiento patrio de la figura de don Fernando Lara Bustamante. Y así a Vilma una acotación, ¿verdad?, en donde vamos en el relato de que es a don Fernando Lara Bustamante a quien se le reconoce la inspiración de la abolición del ejército de forma permanente, ¿verdad? Y no como fue la idea inicial de don José Figueres Ferrer de abolir el Ejército de Liberación Nacional, que fue con el que él tuvo participación en los hechos de 1948. Sí, efectivamente, don Fernando Lara Bustamante, ahora si uno ve a lo largo de toda su vida, estuvo muy apegado a los derechos humanos, el voto de la mujer. Después podemos hablar también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde tuvo un papel fundamental. Sí. La ley que le daba garantías a los trabajadores públicos. Exactamente, el rompimiento del monopolio estatal de la televisión en favor del derecho de la expresión, ¿verdad? Que él lo llevó sin cobrar ni un 5 y ganó los amparos y bueno. Pero en este caso, al él ser un diputado tan ferviente, tan beligerante, tan pasional en lo suyo, don José Figueres... Permítanos hacernos un paréntesis, ¿verdad? Que muchas veces la pasión y la beligerancia hoy la estamos entendiendo como el que más grita, como el que más el que más señala, sin aportar, sin construir. El más histriónico, ¿verdad? Sí. En aquel entonces, pues sí, él fue muy beligerante, pero en un sentido positivo, para llamarlo de otra manera. Al mismo tiempo, don Pepe Figueres, pues valoró eso en él y lo llamó para ser parte de una comisión de juristas que le llamaron la comisión de los Fernandos porque había muchos Fernandos en ellos, ¿verdad? La comisión de los Fernandos, la comisión de juristas que estaba don Fernando Baudrit, don Fernando Bolio, integró para don Fernando Fournier. Don Fernando Fournier, Manuel Antonio González, ni más ni menos, don Rafael Carrillo Echeverría, don Rodrigo Facio, Eloy Morúa y don Abelardo Bonilla. Una comisión de lujísimo, ¿verdad? Pues mi alma, si la tuviéramos ahora para emprender, ¿verdad? Bueno, los cambios que requerimos. Tenemos muchos buenos costarricenses, hombres y mujeres, pero todos están, digamos, como echados para atrás, como unos pasos atrás, ¿verdad? Hay mucha gente buena, mucha gente valiosa, de enorme peso moral, intelectual, cívico, pero no hace parte, ¿verdad? Cuesta, de verdad, porque la gente se ha hecho a un lado, y nosotros siempre lo decimos aquí en el programa, la gente se ha hecho a un lado, pero bueno, vamos de nuevo con el tema del relato, porque si no, no vamos a terminar. Y yo quiero que cuente un poco, se integró esta comisión para redactar un proyecto de asamblea constituyente. Reconocer que en esa comisión también estuvo un costarricense de enormes méritos como don Rodrigo Facio. Bueno, eran muy amigos y hubo una gran complicidad entre ellos para lograr muchas cosas que tenía este proyecto de constitución. Si se habla con expertos constitucionalistas, muchos de ellos dicen que esta es la constitución que nosotros necesitábamos, porque realmente era una constitución de avanzada que hasta en ese entonces tenía estas garantías económicas. Es la constitución mejorada de 1871, ¿verdad? Distinta. Diferente, más bien. Era completamente distinta. Lo que pasa es que cuando llega a la constituyente, Vilma, y que eso es lo que vos estás explicando y tenés toda la razón, la constituyente entra en pánico porque era una constitución nueva, echa a la basura este proyecto de constitución y adopta el de 1871. Y se casa con una versión mejorada. Exactamente, y empieza a mejorarlo, ¿verdad? Y empieza a mejorarlo. Bueno, es lo que promulga finalmente, digamos, en la constituyente del 42. Exactamente. Entonces, bueno, en esta comisión de juristas, don Fernando Lara Bustamante pues propone abolir constitucionalmente el ejército como institución permanente, algo de avanzada que en ningún otro país del mundo eso pasaba. Y pues sus compañeros todos estuvieron de acuerdo, les pareció genial la idea y lo incluyeron. Tanto que
al mandarle ellos la nota a la Junta de Gobierno, le ponen: y anotamos también la abolición del ejército como institución permanente. Aquí está hablando la Junta de Juristas, que vamos a justificar. Ellos están justificando. Es una recomendación de los notables, para entenderlo en los tiempos actuales. Exactamente. En nuestra opinión, proscrita la guerra como un instrumento de política nacional, como lo está, y aceptado por todos los países del continente el arbitraje obligatorio para solucionar los conflictos internacionales, careciendo felizmente Costa Rica de toda tradición militar y observando los daños graves que el militarismo ha producido en casi todos nuestros países, sin ningún beneficio compensatorio, hemos pensado que no existe razón alguna para mantener un ejército. Y eso llega a la Junta. Don Pepe lo acoge. Volver a recordar eso, escucharlo con mucha atención. Sí, don Pepe lo acoge, toda la Junta de 12, en aquel entonces, a donde también estaba don Chico Orlich, y había mucha gente muy importante, lo acogen y lo presentan a la constituyente. El impulso que le dio don Pepe fue importantísimo, porque obviamente si don Pepe no hubiera querido, nunca llega a eso, queda como una idea romántica y ya. Pero don Pepe pues sí lo pasa a la constituyente, y la constituyente empieza a trabajar en eso. ¿Y qué siente el nieto de Fernando Lara Bustamante cuando las Naciones Unidas aprueban un protocolo para regular el comercio de las armas en el mundo, que es inspirado por Costa Rica? Pues yo feliz de la vida. A mí estabas emocionado ese día, ¿verdad que sí? Muy emocionado. Yo estaba muy emocionado. Realmente Costa Rica ha seguido ese liderazgo de paz durante muchísimos años, desde el año 48. Y yo creo que es un buen camino. Sí, es un reconocimiento que tiene raíces. ¿Verdad? Es que no podemos ¿verdad? Desagregar la construcción del tejido de nación diciendo, es que ahora está esto del protocolo, pero ¿por qué? No, es que viene una historia. A mí me dio mucha tristeza, tengo que confesarlo, cuando nuestra presidenta no tuvo la capacidad o no le elaboraron el discurso necesario para contextualizar el hecho, no solamente porque no citó que la autoría era del presidente Arias, sino porque además no citó la raíz, esas raíces que vienen ahí, este ejercicio, exactamente, este ejercicio costarricense que ciertamente es el ADN, pero que tuvo la visión, digamos, de mantener y de potenciar el expresidente Arias. Ese es fundamental, es el basamento de la identidad costarricense que, para suerte de Fernando, su abuelo ayudó a apuntalar de una manera tan determinante, porque además siempre se ha dicho que don Pepe abolió el ejército, porque bueno, y hay esa figura del mazazo tan emblemática, tan mundialmente conocida, es de la autoridad política a la que le correspondía, pero el autor intelectual de un hecho tan enorme, y ahí fue tu abuelo, y eso además venía marcando nuestra propia ruta. Y que además don Fernando, recoge él, ¿verdad? Ese sentimiento, esa idiosincrasia, esas caracterizaciones que son de las que hoy estamos teniendo réditos. Yo siempre he dicho que la participación de Fernando Lara Bustamante en esto ha sido muy parecida a la participación de don Demetrio Tinoco en la UCR, por ejemplo, o de Manuel Mora, o de Monseñor Sanabria en las garantías sociales. Una cosa que es importante, yo creo que nosotros no debemos darle el mérito de los grandes logros a una sola persona. Es imposible pensar que una sola persona pueda hacer algo. En este caso, pues sí, yo tengo la gran suerte de ser nieto de la persona que lo propuso, pero si estos otros 8 señores que fueron parte de la comisión no lo aceptan, nunca hubiera llegado a la Junta. Si los 12 señores de la Junta no lo aceptan, nunca se hubiera pasado a la constituyente. Si don Pepe también no da el mazazo, pues no le hubiera dado ese empujoncito importante que le dio en su momento. Y si posterior a eso no lo sostenemos. Posterior a eso, imagínense que mi abuelo no era constituyente. Entonces, cuando se cae todo, porque mandan a la basura, por decir así, el proyecto de constitución, le habla a 3 amigos de él, el diputado Ricardo Esquivel, el diputado Enrique Montiel y el diputado Juan Trejos Quiroz, el papá de don José Joaquín, y ellos presentan la moción para que el mismo artículo 10 redactado por la comisión
se incluyera en nuestra actual constitución. Para rescatar del proyecto de constituyente que se estaba desechando, la abolición del ejército. Entonces imagínense qué importante es aquí también el papel de estos 3 diputados, y después de los 45 diputados que aprueban unánimemente el asunto. Entonces, es decir, no es un logro. Quiere hacer lobby ahí para rescatar eso. Hizo un gran lobby. Además, don Fernando Gayer Esquivel, sobrino de don Ricardo Esquivel, dice que su tío, que era muy cercano a él, siempre lo dijo, que a él llegó Fernando Lara y le explicó y todo el asunto. Pero aquí el asunto es que estamos hablando de más de 100 personas que tuvieron esa responsabilidad encima. Y pues yo me siento muy, muy orgulloso de eso. Don Boris, también yo creo que hay que rescatar en derechos humanos también lo que fue la Conferencia Especializada de Derechos Humanos del 69, que fue aquí en el Teatro Nacional. En ese momento, pues, después de eso, mi abuelo fue canciller en el tiempo de Dulate, pero también fue canciller en el tiempo de don José Joaquín Trejos. En ese momento, se pidió que la Conferencia Especializada de Derechos Humanos fuera aquí en Costa Rica, lo que le daba al canciller de Costa Rica la responsabilidad de velar por todo lo que iba a tener esa conferencia y de presidirla. En aquel entonces, pues se revisó el documento aquí en la Cancillería, donde participó, dentro de ellos, don Álvaro Antillón, que es una institución en lo que es la política exterior. También estaba don Enrique Granados, que era vicecanciller en ese entonces, don Danilo Chaverri y varias otras muchas personas, y presentaron un documento, ¿verdad?, a la OEA, porque esto era de la OEA, un documento muy fuerte que abolía la pena de muerte a nivel americano, ¿verdad? Entonces todo el mundo le decía, no, mira, Fernando, no presentes algo así, hace algo más suave porque se te va a caer la conferencia. Sin embargo, pues lo hicieron sabiendo que Perú iba a estar en contra y Estados Unidos también, donde hay pena de muerte. Eso se aprueba. Después somos el primer país en ratificarlo en la Asamblea Legislativa, y hoy por hoy la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos está aquí en Costa Rica. Para los que saben de derechos humanos, para los que oyen de eso, la jurisprudencia mundial de derechos humanos viene la europea, que viene de Estrasburgo, y la americana, que viene de San José. Es decir, desde entonces, y eso fue en el Teatro Nacional, es algo que también nos llena mucho de orgullo y marca también toda la vida de Fernando Lara apegado a los derechos humanos y a la defensa de los derechos humanos. 1969, hace poco, aunque pareciera que hace mucho. Perdón, pero dice Andrés que tenemos que ir a una pausa. Y es que yo no quiero interrumpir este relato, pero hay que ir a una pausa. Ya regresamos. En un momento regresa. Hablando claro.